Vamos a iniciar. ¿Me acompañan poniéndose de pie para una oración? Dios Padre amado, te damos gracias por este día, gracias por tu bondad y misericordia, por la vida que tú nos das, Señor. Gracias también por este lugar, porque podemos estar aquí reunidos con libertad, Señor. Ayúdanos a que esa libertad no nos adormezca, sino que nos estimule a aprovechar el tiempo y buscarte, a concentrarnos ese tiempo y enfocarnos en ti, a hacer a un lado cualquier distracción, Señor, para oír tu palabra y sobre todo tu mensaje, Señor. Ayúdame a mí, Señor, para poder transmitir tu mensaje, Señor. Guárdame, Dios, de quitar o añadir algo, Señor, a tu palabra. Guárdame, Dios, de dar mi propia opinión, Señor, o una interpretación equivocada a las Escrituras, Señor, sino que ayúdame, Señor, a través de tu Espíritu. Guíame, Dios, a poder dar palabras correctas, Señor, y sobre todo de edificación para tu iglesia, Señor. Para mí primero, Señor, y para el resto de mis hermanos que están aquí reunidos. Trae con bien, Señor, y apresura los pasos de aquellos que están en camino y ayúdanos, Señor, a llegar a buen tiempo, Dios, para escuchar la clase del día de hoy. Gracias, Padre, por todo. Acompáñanos este tiempo y bendícenos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hoy día vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 15 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 15 al 19. Y esa es la clase del día de hoy, dando continuidad a lo que habíamos visto la semana pasada. Dice la palabra del Señor: sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Yo estoy con la versión NTV, por si ven alguna diferencia. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de los que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Si el juicio comienza por nosotros, ¿qué terrible destino les espera a los que nunca decidieron la buena noticia de Dios? Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle sus vidas a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. ¿Pueden tomar asiento? La lectura fue en la versión NTV, pero ya el estudio, y para no perdernos, lo vamos a hacer en la versión Reina Valera. Entonces, la clase del día de hoy se trata acerca de vivir y sufrir como seguidores de Cristo. El contexto de estos versículos están en un contexto acerca del sufrimiento cristiano. Pedro se dirige a creyentes que estaban pasando por diversas pruebas y sufrimientos. Probablemente, como nosotros, nos hemos encontrado, nos encontramos ahora o nos encontraremos en algún momento futuro. Pedro busca animarlos y darles una perspectiva de lo que significa sufrir como seguidores de Cristo. En esta parte de la carta, Pedro va a abordar diferentes tipos de sufrimiento y cómo los cristianos, los verdaderos creyentes y los seguidores de Cristo, deberíamos responder a ellos. Vamos a ir versículo a versículo para ver qué cosa es lo que nos dice Pedro. Entonces, en el versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o
por entrometerse en lo ajeno. Entonces, lo primero que nos lleva a este versículo es a distinguir el sufrimiento justo del sufrimiento causado por nuestras propias faltas. Pedro comienza diciendo claramente que nadie de nosotros, refiriéndose a los creyentes, debería sufrir por ser pecador. Por ejemplo, y pone algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué ejemplos pone? El homicidio, por matar a otra persona, por quitarle la vida a otra persona. O por ser ladrón, por robar, apropiarse de lo ajeno, sustraer cosas que no nos pertenecen. Luego dice, o malhechor, alguien que hace mal en general, ¿no? Malhechor, alguien que hace algo malo. Pero también incluye algo que quizás a primera vista no nos parezca tan grave. Algo que quizás nos parezca tolerable. Algo que quizás nos parezca esos pecaditos chiquititos que dejamos pasar. Dice, entrometerse en lo ajeno. Y miren qué interesante, lo pone en la misma lista donde puso al homicida, al ladrón, al malhechor, al que se entromete en lo ajeno. Es importante entender que si sufrimos consecuencias negativas por nuestras propias malas decisiones o acciones, ese sufrimiento obviamente no es por causa de Cristo. Ese tipo de sufrimiento no trae ningún honor ni gloria a Dios. Y es algo que debemos esforzarnos por evitar. Por ejemplo, si alguien roba y es encarcelado, su sufrimiento es el resultado de su delito, no de su fe. De manera similar, si nos involucramos en chismes o nos metemos en problemas que no nos conciernen, cualquier dificultad que enfrentemos será consecuencia de nuestra propia conducta inapropiada. La frase entrometido en asuntos ajenos, en griego, se pronuncia o se escribe, mejor dicho, alotriepsikopos, describe a alguien que se inmiscuye en la vida de otros, criticando o interfiriendo en donde no debe. Pedro advierte que los cristianos no deben sufrir por este tipo de comportamiento. Y creo que vale la pena que hagamos una aclaración aquí. Pedro menciona que alguien entrometerse en lo ajeno, ¿no? Y acá más abajo hacemos una aclaración de aquel que se inmiscuye en la vida de otros criticando o interfiriendo donde no debe. Obviamente esto se aplica para cuando no tenemos ninguna intención de ser de edificación en la vida de otra persona. Algo que a mí me enseñaron y trato de poner en práctica es que cuando alguien viene y me cuenta algo de otra persona, si es que no está claro por qué me lo cuenta, yo pregunto, ¿y por qué me cuentas eso? Si me dice, no, pues solo para que sepas, eso es un chisme, porque no tiene ningún propósito de edificación. Oye, que fulanito hizo tal cosa, ¿y para qué me cuentas eso? Pues para que sepas. Eso no es correcto, eso es entrometerse en lo ajeno. Diferente sería, oye, ¿para qué me cuentas eso? Es que yo estoy discipulando a esa persona y no sé bien qué decirle. Entonces quería ver si tú me ayudas a entender cómo lo puedo ayudar. Bueno, eso es otra cosa. O alguien que se entromete en lo ajeno simplemente porque quiere. Nadie lo llamó, no tiene ninguna responsabilidad o relación con esta persona y simplemente le dice, oye, no deberías hacer así, deberías hacer así, cría a tus hijos de esta manera, haz las cosas de esta manera, tienes que ir a ciertos lugares, no tienes que ir a ciertos lugares.
se mete simplemente porque en el fondo piensa que la persona está haciendo lo incorrecto y que él sí sabe la forma correcta de hacerlo, entonces simplemente lo corrige porque sí. Y quizás sea difícil distinguir eso, pero no es con un sentido de que, oye, me interesa que la persona salga de su error y haga las cosas correctas, sino es porque yo sé más que él, entonces se lo voy a decir. Y es difícil diferenciar, ¿no? ¿Cuándo es que yo, por amor a mi hermano, busco darle algún tipo de corrección o cuando simplemente por ego voy y lo corrijo? Por eso, hermanos, es importante que oremos y pidamos dirección al Señor antes de acercarnos a corregir a una persona, antes de acercarnos a entrar en algún tipo de consejería con una persona, que pidamos la guía de Dios a través de su Espíritu para que Él nos oriente con las palabras más adecuadas. Puede ser muy sencillo caer en lo que le pasó al pueblo de Israel. Salió de Egipto y fue en busca de la conquista de la tierra prometida. ¿Qué les dijo Dios? Que vayan y se enfrenten a una ciudad y la conquisten. ¿Qué les pasó las primeras veces? Fueron con la primera ciudad y tuvieron éxito. Dijeron, Señor, ayúdanos, guíanos, danos la victoria, y Dios los ayudó, los guió y les dio la victoria. ¿Qué pasó la segunda vez? ¿Qué dijeron? Esto es fácil, esta ya me la sé. Ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo tengo que hacerlo. Fueron, ¿y cuál fue el resultado? Derrota. Volvieron tristes, deprimidos, derrotados. Me quiero regresar a Egipto, al menos ahí me daban ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que falló? Confiaron en su propia experiencia, en su propia habilidad, en su fuerza, y dejaron de confiar en Dios. Lo mismo puede pasar cuando tratamos de corregir, aconsejar, discipular a alguien y lo hacemos confiando en nosotros mismos. Debemos pedir dirección de Dios. Eso nos va a librar no solo de salir derrotados de una situación, sino de que caigamos en entrometernos en lo ajeno. Porque aún si yo quiero acercarme a alguien a quien no debería acercarme y le pido a Dios dirección, Dios me va a decir, por ahí no vayas. No es el momento. Con esa persona, no. Y si lo es, Dios me va a dar las palabras adecuadas para poder acercarme a esa persona. Entonces, que nuestro sufrimiento no sea resultado de nuestras malas decisiones o de nuestras malas acciones. Ese no es ningún sufrimiento que agrade a Dios. Si alguien es despedido de su trabajo por robar, por ejemplo, por llegar tarde siempre o por ser negligente en su trabajo, sufrir las consecuencias de no tener empleo es resultado de su propia falta. Obviamente no se debería sentir ningún mártir por haber salido de su trabajo, porque es consecuencia de su propio pecado, de sus propias malas decisiones o de su propio mal proceder. Si alguien se mete en una discusión ajena y termina lastimado, su sufrimiento sigue siendo consecuencia de sus acciones. El sufrimiento por chismes o entrometimiento definitivamente no glorifica a Dios. Sufrir las consecuencias de nuestros errores es algo natural y justo. Yo he conocido en algún momento algunas personas que cuando están en problemas y en problemas graves buscan a Dios. O de pronto alguien que le estabas predicando y nunca quiso saber nada, de pronto dice, oye, cuéntame más de Dios. Y luego te enteras por qué.
es que se ha metido en un problemón, está al borde de meterlo en la cárcel, entonces quiere acercarse a Dios para que no lo metan en la cárcel. Pero pues Dios no es el genio de la lámpara mágica, ¿no? O sea, no es que ora 3 veces y te va a conceder un deseo. Lo que tú quieras, no funciona así. Sufrir las consecuencias de nuestras malas acciones es algo natural y justo. Entonces, antes de quejarnos por las dificultades que enfrentamos, preguntémonos si son el resultado de nuestras propias decisiones equivocadas. Asumir la responsabilidad es un primer paso para el crecimiento, para la madurez, para estar con una mejor disposición a acercarnos a Dios. Vamos al siguiente versículo, el versículo 16. Ahora, sufrir como cristianos sí puede glorificar a Dios. Dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay una bendición de sufrir por ser cristiano, por llevar esa identidad. Y así como hay una bendición, hay una respuesta apropiada a ese sufrimiento. Pedro aquí está poniendo un contraste. Primero nos habló de sufrir por nuestras malas acciones y ahora nos habla de sufrir por seguir a Cristo. ¿Qué significa sufrir por ser cristiano? Bueno, la palabra cristiano surgió en Antioquía y probablemente fue en un principio un término usado no por los cristianos, sino por los que no eran cristianos. Y lo utilizaban para referirse a esas personas que seguían a Cristo, que seguían sus enseñanzas, que querían ser como Él, que querían parecerse a Él, o siempre estaba hablando de Él y era su tema de conversación favorito. Entonces esas personas que todo el día Cristo, 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 ya, los cristianos. Y así comenzaron a identificarlos. Entonces, sufrir como cristiano implica enfrentar dificultades, oposición y a veces hasta persecución, precisamente por identificarnos con Jesús y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. En lugar de sentir vergüenza por ser asociados con Cristo y quizás ser despreciados por ello, Pedro exhorta a glorificar a Dios. Y hay infinidad de ejemplos en los que una persona puede sentirse avergonzado de ser cristiano. Algo bastante común es que, sobre todo en la adolescencia o en la juventud, uno sienta vergüenza de ser cristiano cuando está rodeado de gente que no lo es. Todos están hablando de un tema, de una moda o de algo en particular, y tú en el fondo sabes que es algo que no agrada a Dios. Entonces tratas de permanecer en perfil bajo. Pero cuando te preguntan o te tocan el tema es como que un poco vergonzoso decir no porque yo soy cristiano, por temor a que se burlen de ti, a que se rían de ti o hagan bromas o incluso que te excluyan de ese grupo. Y eso pasa incluso cuando de adulto. Y a mí me pasó, ¿no? En mi trabajo, a mí me excluyeron de ciertas actividades. Yo recuerdo que tenía un grupo de compañeros de trabajo con los que siempre conversaba y de pronto en los estados de WhatsApp vi fotos que se habían reunido. Entonces, como tema de conversación, yo dije, oye, a mí no me invitan. Entonces, entre ellos como que se miraron y dijeron, es que como sabemos que tú eres cristiano, pues no te invitamos a esas reuniones porque tomamos y eso, entonces ya no te invitamos. Gracias a Dios, en ese momento yo dije, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, igual no hubiera ido, no me llegué a sentir mal. Pero en otras situaciones sí puede llegar a ser más chocante.
Otro ejemplo muy común en los que podemos sentirnos avergonzados es cuando tenemos que predicar a alguien. Cuando tenemos que predicarle de Dios a otra persona, podemos experimentar cierta vergüenza, cierto temor, cierto que mejor que lo haga otro. Y si no sé qué decir, y si se molesta, y si no le gusta, y si se hace ideas de mí. Una cosa es no querer hacerlo porque realmente no sé qué decir. Puede ser. Yo personalmente creo que esos casos son la minoría. La mayoría es que en el fondo sentimos vergüenza de hacerlo mal, de quedar mal, y nos olvidamos que realmente la obra es del Espíritu de Dios. ¿Quiénes fueron los discípulos? Pescadores, en su mayoría, gente sin estudio, sin preparación, sin facilidad de palabra. Pero fueron discípulos de Cristo, grandes expositores de la palabra de Dios, oradores en multitudes, y Dios los usó. Dios era quien ponía la palabra en ellos. Entonces, si nos detenemos a pensar realmente, pues no tiene mucho sentido no decir, ¿y por qué no predicas? No, es que no sé qué decir. Porque realmente no se trata de saber qué decir, se trata de dejar que Dios me use y obre a través mío. Pero el punto es, hermanos, que si tenemos la oportunidad de hacerlo, no sea la vergüenza un limitante para no hacerlo. Una cosa es que Dios me llame con un don de evangelismo y que yo esté súper involucrado en todos los temas relacionados al evangelismo. Y otra cosa es que yo diga, como no tengo ese don, no predico, nunca. Siempre hay oportunidades de predicar. Quizás no seamos de los que salimos los viernes, todos los viernes a predicar la palabra, pero siempre hay un familiar, siempre hay un amigo, hay un vecino, hay un conocido, en donde hay oportunidades para iniciar una conversación. Y dentro de esa conversación hay oportunidades para presentarle el Evangelio de forma directa, de forma sutil, de forma suave, de forma abrupta, pero hay las oportunidades. Aquí no se está diciendo que todos debemos ser grandes predicadores o evangelistas. Se está diciendo que la vergüenza no nos evite de las oportunidades que Dios nos da de compartir el Evangelio a otras personas. La vida cristiana no es pura felicidad, ni tampoco es puro sufrimiento. La vida cristiana es seguir a Cristo por encima de las circunstancias. Muchas veces tenemos bendición de parte de Dios, alivio y consuelo, incluso cosas que Dios nos da que podrían verse como que nos engríen, ¿no? Aquello que queríamos, Dios nos lo concedió. Creo que algunas veces algunos hermanos han contado testimonios de que y tal día quería comer tal cosa y justo vino una hermana y me invitó. O sea, ya hay situaciones así, pero también hay situaciones donde Dios utiliza el sufrimiento como un medio necesario para edificarnos, para que crezcamos y para que maduremos tanto en nuestro cristianismo como personas. Y un ejemplo que siempre escuchaba era un escultor con un pedazo de madera, ¿no? Y creo que es algo que todos o la mayoría deberían saber. Si alguien quiere hacer una escultura en un pedazo de madera, ¿cómo lo hace? Va sacando los pedazos que no son necesarios para darle forma. Y los pedazos no se retiran con delicadeza, ¿no?
Es un cincel y un martillo, una sierra, una lija. Entonces muchas veces el sufrimiento en la vida del creyente es ese cincel, ese martillo, esa sierra y esa lija que está trabajando en nosotros para que llegamos a ser como Cristo. Esas cosas que en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra personalidad están de más. Estaba pensando si decirlo o no, porque no quiero usar muchos ejemplos de mi esposa, pero es el que me acuerdo ahorita. Y creo que estamos en confianza, hermanos. Voy a confiar en ustedes. Cuando yo recién me casé con Emily, con mi esposa, pues era novedad, ¿no? Yo nunca había vivido con otra persona, yo siempre viví con mis padres y dejé de vivir con ellos recién cuando me casé. No tuve la oportunidad o la experiencia de vivir solo o vivir con amigos o cosas que hoy en día se están haciendo un poco más común en algunos casos. Entonces era la novedad, ¿no? Y algo que, o sea, vivir con otra persona y acostumbrarse a cada uno con su forma de ser, sus costumbres, sus cosas. Había situaciones en donde mi esposa me decía, pero pues, yo soy así, o sea, yo soy así con todo el mundo, todas mis amigas, y ellas nunca me han dicho nada, tú eres el único que me dice que eso está mal. Y luego conversábamos y nos poníamos a pensar, ¿no? Una cosa es decir, yo soy así porque, no sé, yo soy una persona, bueno, mi esposa, ¿no? Es una persona muy habladora y yo soy una persona mucho más callada. Entonces, en esos casos está bien decir, yo soy así, está bien, pero alguien que es tardón o que es renegón o que es mentiroso o que es irrespetuoso, no sería correcto decir, es que yo soy así, es mi personalidad, no me puedes cambiar porque yo soy así. Tú me conociste así, sabías que era así, entonces así voy a ser y así voy a morir. Eso, por donde lo veamos, hermanos, es incorrecto. Esas son las cosas que seguramente Dios va a sacar su cincel y su martillo y va a comenzar a golpear y golpear y golpear hasta que se desprenda completamente de nuestras vidas. Porque son cosas que no son correctas. No podemos decir y mucho menos aceptar la idea de que es que yo soy así. Ese sufrimiento por ser cristiano, en el sentido de que sufro porque Dios está quitando cosas de mi vida para que yo pueda ser más como Cristo, es un sufrimiento que trae gloria a Dios. Ese sufrimiento en el que la gente me hace a un lado o me discrimina o me rechaza o me persigue porque soy cristiano, es un sufrimiento que trae gloria a Dios. Y debemos estar alegres por él, porque es una señal de que realmente estás siguiendo a Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si alguno de ustedes nunca ha sufrido por ser cristiano, debería ser una señal de alarma, ¿no? Una preocupación, como que algo falta, como esa sazón, ese dolorcito de ser cristiano, ¿dónde está? ¿Qué pasó? La respuesta a este sufrimiento debe ser alabanza y sobre todo, hermanos, testimonio. Que en algún momento todos nosotros, si alguien nos llama y nos dice, por favor, hermano, pase al frente a contar su testimonio, tengamos algo que contar que sea de edificación para la iglesia. Vamos al versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios?
Con la casa de Dios se refiere a la iglesia, ¿no? A la iglesia de Cristo, a la comunidad de creyentes en general. Y el juicio aquí no es principalmente una condenación, sino más bien un proceso de disciplina, de prueba y muy seguramente de purificación, en el que Dios permite ciertas cosas en la vida de sus hijos, así como un padre disciplina a sus hijos por amor. Los que son padres deben entenderlo muy bien. Yo ahora soy padre y lo entiendo mejor. Uno corrige a su hijo porque lo ama. Si un hijo se siente muy atraído por meter los dedos al enchufe, tú lo corriges y lo castigas y haces lo necesario para que él entienda que no debe hacerlo. Tú no esperas a que meta los dedos al enchufe y después de que ya lo ha hecho, recién lo corriges. ¿Por qué? Porque puede morir y tú no quieres que muera, tú quieres que tu hijo esté bien. Entonces tú lo corriges, aunque aún no haya hecho malo, no haya hecho nada malo, aunque solo haya tenido la intención de hacerlo. Tú te aseguras de que él tenga claro que no debe hacer eso. ¿Por qué? Porque lo amas. Entonces es un proceso de amor. Es disciplina, prueba y purificación. Dios va a permitir ciertas pruebas en la vida de sus hijos para refinar su fe, para refinar su carácter y hacernos más como Cristo. Y este juicio comienza ¿con quiénes? Con los creyentes. Pero también es una advertencia y una muestra de que Dios toma en serio el pecado y también la obediencia. Si incluso aquellos que pertenecen a Dios, los creyentes, pasan por prueba, viene la pregunta luego, ¿no? ¿Qué será o qué le espera a aquellos que persistentemente, intencionadamente, no obedecen el Evangelio de Dios? Los cristianos todos enfrentamos dificultades y pruebas de fe, pero estas pueden ser vistas y aceptadas como el juicio purificador de Dios en su iglesia. Muchas veces vamos a sentirnos como el personaje de una película. ¿Han visto esta película muy antigua y conocida que se llama Karate Kid? ¿Sí? ¿Tienen una idea? ¿No? Es una película donde un joven que sufría bullying en el colegio conoce a un viejito japonés que le enseña karate. Entonces hay una escena muy conocida y famosa donde le dice, entonces usted me va a enseñar a pelear para defenderme, sí, yo te voy a enseñar. Ah, ok, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, pues ¿ves todos esos carros de allá? Ya, límpialos. Pero no vamos a hacer karate, sí, por eso, ve y limpia los carros. Mira, yo te voy a enseñar con una mano encerar y con la otra pulir. Y él se queda como que, yo vine acá para que me enseñen karate y se están aprovechando de mí para hacerme limpiar todos los carros. La película se desarrolla y luego le explica por qué es que lo hizo hacer eso. Cuando le tira un golpe, él por instinto y por memoria muscular hace este movimiento. Entonces le tira un golpe y él lo rechaza con su brazo y recién en ese momento entiende por qué le hizo hacer lo otro. Muchas veces en nuestra vida como creyentes puede ser que nos sintamos así. Dios haga cosas en nuestra vida y digamos, ¿pero por qué? Dios, yo ahora que estoy leyendo más mi Biblia, estoy orando más, voy a los cultos, ya no me duermo en los cultos. Y mire lo que me está pasando. Mire lo que me está pasando, Dios. Ese no era el trato. Yo vine aquí por otra cosa y mira lo que me das. Pero muchas veces esas situaciones, esas pruebas, esas dificultades, son esas que nos están
preparando, como en la película, encerar y pulir para algo más adelante que nos va a servir. Puede servir para nosotros, puede servir de testimonio para otros, puede servir para que podamos comprender a otros hermanos que pasen por lo mismo. Pero es con un propósito. Vamos al siguiente versículo, el número 18, que dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En este versículo corto, ¿en dónde quieres estar tú? ¿Cuando habla del justo que con la justa se salva? ¿O cuando pregunta en dónde aparecerá el impío y el pecador? Yo no sé si sea justo o si llegue a serlo, hermanos, pero tampoco quiero ser ni el impío ni el pecador. La seriedad de la salvación y la diferencia entre el sufrimiento de los justos y el juicio de los impíos es algo que debemos considerar, hermanos. Pedro continúa con una pregunta retórica y subraya la dificultad de la salvación incluso para los justos. La frase con dificultad se salva no implica que la salvación por fe sea ardua en sí misma, sino que incluso para aquellos que son justificados por la fe, el camino a través de las pruebas y la perseverancia hasta el final puede ser muy desafiante, puede ser difícil. La perseverancia que eso implica en nuestras vidas es complicada. Cuando yo era más joven, porque sigo siendo joven, cuando era más joven, yo en muchas oportunidades traté de hacer ejercicio, o sea, pero hacer pesas y cosas así, ¿no? Porque habían algunos compañeros que comenzaron a hacer y comenzaron a sacar así los músculos, y en la edad de la vanidad y donde uno quiere verse mejor por sobre todas las cosas, yo también era así. Entonces dije, voy a ponerme a hacer pesas, me compré mis pesas, me compré mis guantes para hacer pesas y dije, pues voy a comenzar a hacer. Entonces hice una semana, me vi al espejo y dije, pues no pasó nada, esto no funciona. Me estafaron. Y el camino hacia desarrollar músculo en tu cuerpo es sencillo. Lo único que tienes que hacer es ciertos movimientos y repetirlos todos los días. Fácil. No es algo difícil, no es algo que alguien te tiene que explicar, no es algo que tienes que depender de una suscripción al gimnasio para eso. O sea, tú lo puedes hacer en tu casa. Cargando las bolsas del mercado te estás ejercitando. Cargando objetos pesados, haciendo movimientos, te estás ejercitando. Si quieres desarrollar músculo, simplemente tienes que hacer más repeticiones y eso es todo. En ese sentido es fácil. ¿Qué es lo difícil? Perseverar. Dejar de hacer otras cosas y mantenerte en el ejercicio. Abstenerte de comer cosas que sabes que no ayudan. Entonces, desde un punto de vista es fácil porque no es difícil entender qué es lo que tienes que hacer. Desde otro punto de vista es difícil porque mucha gente se desanima, porque prefiere la relajación y el descanso más que el sacrificio. Porque como no ve resultados de inmediato, lo deja. A eso se refiere cuando dice que el justo con dificultad se salva. La vida cristiana en un sentido es sencilla, fácil. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, por fe. ¿Y qué tengo que hacer? No, pues lee la Biblia y lo que dice ahí, eso haz. Listo, no hay más. No necesito que alguien me explique y que una teología compleja y
aprender griego, hebreo. No, no, no. Lee la Biblia y lo que dice ahí, eso haz. Y puede ser que un día estés emocionado, 2 días, 3 días, y cuando ya viene la prueba, el sufrimiento, uy, no, esto no es para mí. Esa es la parte difícil, el perseverar, el insistir, el dejar que Dios obre en nuestro carácter, el separarnos de aquellas cosas que en el fondo sabemos que no son correctas y que no agradan a Dios. Porque pues, pero es que a mí me gusta, pero es que yo lo quiero. Y a veces hasta tratamos de hacer tratos con Dios y ponemos así las cartas sobre la mesa y decimos, a ver, esto te lo entrego a ti, esta la paso para acá y me lo voy a guardar, esta sí te la entrego, esta la voy a poner acá en el centro, ya después decido si la dejo o no, y tratamos de negociar con Dios como si las cosas funcionaran así. Pero es fácil, hermanos. No funcionan así. Agarramos todo y todo se lo entregamos a Dios. Lo difícil es tomar esa decisión de entregarle todo a Dios. Entonces, ¿qué dice Pedro? El justo con dificultad se salva. Pero no se desanimen, hermanos. Recuerden, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No quiero ser impío ni pecador, entonces mejor acepto esa dificultad y busco alcanzar y mantener mi salvación. La vida de un cristiano puede estar marcada por luchas y pruebas, pero estas son diferentes del juicio final en el que entrarán aquellos que nunca creyeron. Debemos meditar en la seriedad de nuestra salvación y en la gran diferencia entre el sufrimiento temporal de los creyentes, porque es un sufrimiento temporal solo mientras estemos aquí en la tierra, y el juicio eterno que les espera a los incrédulos. Así que eso quizás sientas que no es tu mejor consuelo, pero créeme, no hay punto de comparación entre el peor sufrimiento aquí en la tierra y lo que le espera a aquellos que en rebeldía le dan la espalda a Dios. Vamos por el último versículo, el versículo 19, que dice: de modo que a los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y Pedro cierra con la respuesta apropiada al sufrimiento que ocurre según la voluntad de Dios. Pedro concluye esta sección con una exhortación práctica. Cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, no como consecuencia de nuestros errores, sino por causa de nuestra fe y nuestro testimonio en Cristo, debemos entender que esto puede ser parte del plan de Dios para nosotros. Puede ser parte de lo que Dios está buscando corregir, mejorar o rehacer en nuestra vida. Entonces, en lugar de desesperarnos, en lugar de llenarnos de ansiedad, que está tan de moda hoy día, debemos encomendar nuestras almas a Dios. ¿Que es quién? Según este versículo, nuestro fiel Creador. Esto implica confiar en su cuidado, confiar en su sabiduría y sobre todo confiar en su poder. Para Dios no hay situación o problema difícil. No es que Dios se siente a revisar a ver qué mensajes, qué oraciones me han llegado el día de hoy. Ah, mira, estas 3 están fáciles, estas las voy a poner primero. Esta de acá está difícil, esta la voy a dejar para otro día. O sea, Dios no procede así. Para Él no hay petición difícil. Lo que muchas veces hay es una petición que no se alinea a su voluntad o a su propósito, o que no se alinea a sus tiempos. Entonces Dios, a su debido tiempo, va a dar una respuesta correcta a nuestras necesidades, a nuestro sufrimiento, a nuestras peticiones.
Entonces confiemos, hermanos, en su cuidado, en su sabiduría y sobre todo en su poder. Dios es todopoderoso. No hay imposibles ni difíciles para Dios. Pero Él es sabio y Él es capaz de no solo de dar solución, sino más relevante que eso, de sostenernos a través de cualquier prueba. Además de encomendarnos a Dios, debemos continuar haciendo el bien. El sufrimiento no debe paralizarnos, ni llevarnos a abandonar los principios cristianos. Tengamos cuidado, hermanos, de no caer en la trampa, de que si ahora me puse a orar y a leer mi Biblia, como tuve una consecuencia negativa, dejo de hacerlo. De joven y de adolescente puede ser muy común o quizás más común que te levantes temprano, oras, lees tu Biblia y de ahí te vas a trabajar o a estudiar y llegas tarde y te regañan. Entonces, ¿a qué conclusión llegas? Mañana ya no leo para llegar temprano. No, levántate más temprano y listo. No, que el sufrimiento o que algo negativo no sea razón para que dejemos de acercarnos a Dios, para que dejemos de hacer lo correcto, para que dejemos de hacer el bien a otras personas. Lo ayudé a este hermano y ni las gracias me dio, ni un vaso con agua me invitó. La próxima ya no lo ayudo. No, hermanos, nuestro proceder debe ser impulsado porque queremos y anhelamos obedecer y agradar a Dios, no para ganarnos la gratitud de las personas. En medio del sufrimiento justo, nuestra respuesta debe ser confianza en Dios y perseverancia en hacer lo que es correcto. Entonces, ya para concluir y cerrar la clase el día de hoy, Pedro nos enseña que es crucial distinguir el sufrimiento causado por nuestras malas acciones, del cual deberíamos sentir vergüenza, y el sufrimiento que experimentamos por ser cristianos, del cual no debemos avergonzarnos, sino debemos glorificar a Dios. El sufrimiento de los creyentes puede ser parte de un juicio purificador de Dios que comienza con su iglesia. El juicio presente nos da una perspectiva sobre el juicio futuro que enfrentarán aquellos que intencionadamente deciden darle la espalda a Dios. Y la salvación, aunque es por gracia mediante la fe, implica un camino de perseverancia, un camino difícil aún para aquellos que son justos. Y en medio del sufrimiento que ocurre según la voluntad de Dios, debemos confiar en Él como nuestro fiel creador, confiar en su sabiduría y en su poder y seguir haciendo el bien. Comprender estas verdades, hermanos, nos deben ayudar a tener una perspectiva bíblica sobre el sufrimiento y a responder de una manera que honre a Dios en todas las circunstancias. La clave para vivir como cristianos en estos tiempos y en tiempos de prueba es mantener una actitud correcta, confiando en Dios y esforzándonos por vivir de una manera que lo honre, sin importar las circunstancias. Confiemos en Dios y apoyémonos en los hermanos y compañeros de milicia que Dios pone en nuestro alrededor este tiempo. Pidamos oración, pidamos consejo, pero por sobre todo eso, vayamos a Dios y a su palabra para buscar dirección y soporte. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar y darle gracias a Dios por su palabra.
Dios Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos anima, Señor, en medio de lo difícil, lo duro, lo complicado que puede ser nuestra vida, Señor, las circunstancias por las que tal vez estamos atravesando o vamos a atravesar en un futuro, Señor. Tú nos das esperanza, nos das consuelo, nos das aliento para poder seguir adelante, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno y grande en misericordia, Dios, porque a través de tus siervos, Dios, dejaste palabra de aliento para nosotros, Señor, para que podamos acceder a ella, Dios, conocer tu voluntad, Señor, conocer tu carácter, conocer más acerca de ti, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, Señor, a poner en práctica en nuestras vidas estos principios, Dios, que nos dejas, el esfuerzo que puede implicar hacer lo correcto, aunque no siempre el resultado sea el deseado, aunque no siempre el resultado humanamente sea el mejor, Señor. Sabemos y confiamos, Dios, que todo lo que tú permites en la vida de tus hijos es con un propósito, Señor. Que aquel sufrimiento que llega a nuestras vidas a causa de ser creyentes, Señor, trae bendición consigo, Señor, y trae soporte de parte tuyo para aguantar, Señor, hasta el final. Ayúdanos a recordarlo, Señor, ayúdanos a ser conscientes de ello, Dios, y que sea tu palabra la que nos sostenga, esa promesa y esa esperanza, Dios, de que tú no nos vas a soltar, de que tú no soltarás nuestra mano, Señor, sino que tú nos llevarás por delicados pastos, Señor. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Dios, tú eres nuestro pastor, Señor. Tú nos sostienes, tú nos cuidas. Tu vara y tu cayado nos inspiran aliento, Señor. Eres un Padre amoroso que busca lo mejor para sus hijos, Dios. Ayúdanos a creerlo, Señor, y tomar eso para nosotros, Dios, para que sea nuestro sostén, nuestra roca firme en la que nos sostengamos en tiempos de dificultad y prueba, Señor. Guárdanos de que ese sufrimiento sea consecuencia de nuestras malas acciones y nuestras malas decisiones, Dios. Ayúdanos a distinguirlo del sufrimiento que viene por seguirte a ti, Señor, y llévanos con bien por el camino correcto, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.